Somos TV4, Televisión. Muy buenas tardes, queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que están en esta tarde en sintonía en el programa. Deseamos que el Señor les bendiga ricamente y que ustedes puedan entender el mensaje. También queremos saludar a nuestros hermanos que están enfermos. Sabemos que el Señor es misericordioso y que Él pronto les va a levantar. También a las personas que llaman al programa con diversas situaciones en sus vidas, también estamos orando por ellos los días miércoles y por supuesto en las oraciones personales de cada uno de los creyentes. Así confíen en el Señor que Él les va a ayudar en todas sus situaciones. También, como siempre, queremos ofrecer de forma gratuita y totalmente sin compromiso los cursos Emaús que en otras oportunidades hemos mostrado. Deseamos que aquellos que quieran estudiar la palabra de Dios en forma seria, sin compromiso alguno ni sin ningún asunto raro, puedan comunicarse con nosotros a través del teléfono del canal, como también al email que aparece en la pantalla, o a la casilla 9, o también pueden acudir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. El día domingo también estamos en la mañana para adquirir los cursos. Bueno, estamos estudiando en la palabra de Dios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice el apóstol: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sea abundante para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a leer hasta en este versículo, de momento en la palabra de Dios, y siempre, por supuesto, es nuestro deseo, nuestro anhelo que la palabra de Dios sea de mucho beneficio para todos nosotros en esta tarde. Hemos leído en este capítulo 4 que lo podemos dividir en 3 partes. La primera, desde el versículo 1 al 7, los apóstoles trabajaron con mucha diligencia, sinceridad y fidelidad. Del 8 al 12, sus sufrimientos por el Evangelio fueron grandes, pero con rico sustento. Y del 13 al 18, las perspectivas de la gloria eterna impiden que los creyentes desfallezcan bajo las aflicciones. Así podemos resumir este capítulo en esos 3 puntos. Bien, hemos visto que el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y así, por tanto, los creyentes, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Aquí tenemos la obra, una parte de la obra del Espíritu Santo hacia los creyentes. Y el Espíritu Santo es el Señor, dice acá, y donde Él está, por supuesto, allí hay libertad y hay orden, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. De donde Él está y donde se reúne la iglesia, por supuesto, hay orden, hay un control, porque Él dice: hágase todo decentemente y con orden. Así, en consideración a esto, dice el apóstol: por lo cual, teniendo nosotros, él se refiere, por supuesto, el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, en este nosotros, a él y los que con él estaban trabajando en la obra de Dios, aquellos que estaban siendo los misioneros que llevaban el Evangelio de Cristo de un lugar a otro. Ellos habían recibido este ministerio, este trabajo, esta labor tan importante, que era el llevar el mensaje de salvación a los que estaban en tinieblas, aquellos que todavía no habían recibido a Cristo como su Salvador personal. Producto de el llevar este mensaje, allí en Corinto se había formado esta asamblea. Y esto, por supuesto, este ministerio era según la misericordia de Dios. Dios siempre, cuando entrega un trabajo, cuando entrega un ministerio, una labor a sus siervos,
es Él quien los sustenta, quien los capacita y quien los guía. No los deja solos, sino es el Señor, y a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes desde el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. El Espíritu Santo mora en nosotros y no se va a ir de nosotros hasta cuando el Señor Jesús venga a buscarnos para llevarnos a su gloria, a su presencia. Así es el Espíritu Santo el que da el poder, el que pone las palabras, el que capacita al creyente para estos trabajos, para esta labor. Y el Señor Jesús también lo dijo: yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Para decir, Él siempre va a estar apoyando al creyente. Así, este ministerio no es un ministerio que al hombre se le haya ocurrido, sino es el Señor quien lo dio. Y en este caso, Pablo dice: no desmayamos, no nos decaemos, no desfallecemos ante las amenazas, ante el poco interés de las personas, no nos desalentamos, porque el Señor ordenó que el mensaje debe ser entregado. Y Él dijo, cuando Él encomienda al profeta Ezequiel: tú irás con mis palabras y hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son un pueblo duro, pero tú dirás mis palabras. Y es el creyente, de acuerdo a lo que el Señor también habla a Ezequiel, hemos sido puestos como atalayas. Y el atalaya en la antigüedad tenía el deber de ver y observar el peligro que pudiera venir a la ciudad. Y cuando el atalaya veía venir el peligro, él anunciaba ese peligro a fin de que los que estaban dentro de las murallas de la ciudad se protegieran y no les alcanzara el mal. Si el atalaya avisaba y la gente no obedecía, el atalaya era libre de culpa. Pero si el atalaya veía venir el mal y no lo anunciaba, el atalaya era culpable. La sangre de aquellos que eran muertos o eran alcanzados por el enemigo era demandada por Dios de parte del atalaya. Lo mismo en el día de hoy. El Señor ha encomendado a los siervos suyos, a sus hijos, que vayamos por todo el mundo y llevemos el evangelio de la gracia de Dios. El que creyere es salvo. El que no cree ya es condenado por cuanto no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que anuncia el evangelio, este privilegio que el Señor nos ha dado, Él es libre de responsabilidad ante la perdición de aquellos que no quieren oír el mensaje. Así, esto es muy importante, por eso nosotros estamos anunciando el mensaje de salvación, porque hemos recibido de gracia y de gracia también debemos entregar. El apóstol dice: no desmayamos. Habrá indiferencia, habrá oposición, habrá algunos que querrán discutir, que querrán hacer cualquier cosa en contra del evangelio o de los siervos de Dios, pero de todas maneras el siervo de Dios está puesto no para agradar a las personas, sino para agradar al Señor. Y en este sentido, el creyente anuncia el mensaje sin alterar, sin arreglar, sin acondicionar la palabra de Dios a la vida de las personas que están escuchando, sino más bien las personas que escuchan el mensaje deben ellos acondicionar su vida a lo que la palabra de Dios enseña. Y esto, por supuesto, tiene que ver con los creyentes. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. En aquel tiempo, como lo hay hoy día también, lamentablemente,
Estaban estos falsos maestros que ellos, para obtener beneficios personales, ya fueran económicos o de cualquier índole, especialmente los económicos que muchos van tras ellos para eso adulteraban y arreglaban la palabra de Dios, no enseñaban la verdad de las Escrituras, a fin de no perder algunos privilegios, de no dejar de percibir algunas ganancias. Esto es muy triste. Esto en la presencia del Señor es algo vergonzoso, es un pecado. El creyente tiene que entregar el mensaje de Dios tal cual está escrito. No podemos, por ejemplo, nosotros hacer una mezcolanza de lo que era para Israel y lo que es para la iglesia, porque lo que era en la antigüedad para Israel tenía que ver con la ley, y la ley quedó totalmente obsoleta. La ley, Dios tenía el propósito de que esto fuera temporal solamente, y como leemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 9, en el capítulo 8 también, que este pacto antiguo, el pacto de la ley, quedó obsoleto porque se dio por viejo y desapareció. Y el Señor hizo un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y por supuesto la iglesia que nació en el día de Pentecostés, y que la iglesia no existía antes, sino era el misterio, otro de los secretos de Dios no revelados por los siglos en Cristo. La iglesia nació el día de Pentecostés, y desde ahí en adelante las instrucciones para la iglesia están contenidas en las cartas, como vamos a seguir considerando muchas cosas aquí en las cartas que son ordenanzas para la iglesia. Y en esas ordenanzas, allí no hay, por ejemplo, no tiene nada que ver con el diezmar, con el traer las primicias, con esas cosas que eran para Israel. Aquí en las cartas está la orden para la iglesia de la forma en que se debe ofrendar para Dios, para el avance del Evangelio, para el mantenimiento de los locales, de los lugares donde la iglesia se reúne, y para la ayuda a los enfermos o a los que tienen problemas, etc. Pero hoy día muchos se aprovechan de esto y le exigen al pueblo de Dios, a las personas, dar dineros que tienen que darlos por obligación. Así no actúa el Señor. Cada uno dé con alegría conforme a su corazón, conforme haya prosperado. Son cosas que con astucia hoy día falsifican la palabra de Dios a fin de obtener estas ganancias. Y eso es andar con astucia y en lo oculto y vergonzoso. Ellos adulteran la palabra de Dios. Y esto, por supuesto, va a traer consecuencias muy duras para aquellos que lo hacen. Porque tenemos una sentencia bien clara: nadie puede añadir ni quitar a lo que la palabra de Dios está escrito. Hoy día no hay nuevas revelaciones porque la palabra de Dios está totalmente escrita. Tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque ella es como una antorcha que alumbra en tanto que el día esclarece y el lucero sale en vuestros corazones. No hay profetas hoy día que tengan que revelar cosas que se deban añadir a la palabra de Dios. Sí hay algunos pseudos profetas que anuncian cosas mentirosas como pseudos apóstoles, pero la palabra de Dios es muy clara y ella tiene las instrucciones precisas para los creyentes. Así, el apóstol dice: no andamos adulterando. El adulterar es hacer vana la palabra de Dios, agregarle o quitarle cosas para adecuarla a lo que se quiere y se desea que la gente entienda. Así,
no andamos adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Vale decir, el apóstol Pablo, nadie, ninguna persona podría a ellos decirle con verdad de que ellos estaban enseñando falsas doctrinas. Y esto, por supuesto, el primer testigo que ellos tenían, y el testigo, por supuesto, que era el testigo superior, era Dios mismo quien conocía los corazones y las mentes de estos siervos de Dios, y Dios sabía que ellos estaban anunciando la verdad. Así, es la verdad de Dios. Ellos no estaban hablando de sí mismos, no estaban hablando de sí mismos, sino estaban hablando de Dios. Pero si nuestro evangelio, el evangelio que nuevamente aquí aparece la palabra evangelio que tantas veces hemos explicado, pero que es necesario seguirlo haciendo siempre, el evangelio no es una religión, no es un camino, el evangelio es un mensaje venido del cielo que anuncia la buena noticia al pecador que está destituido de la gloria de Dios, que Dios le amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio, no una religión en donde se hace lo que se quiere, sino el Evangelio es el mensaje entregado por Dios para que las almas tengan vida eterna, perdón de pecados, confiando en la muerte de Cristo como la única obra que Dios aceptará para el perdón de aquellos que acuden con fe sincera a Dios. El apóstol dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto o está tapado, o estas personas tienen una venda en sus ojos, y esta venda que tienen en sus ojos ha sido puesta por Satanás. Aquí dice, en los cuales el Dios, y aquí el Dios, la palabra Dios está con minúscula, porque se refiere a Satanás, el Dios de este siglo. En la Biblia, y esto entre paréntesis, y lo voy a decir porque muchas veces vemos que se critica a través de las redes sociales también el hecho de que algunas personas cuando escriben algo y quieren nombrar al Dios verdadero, lo ponen con minúscula. Eso es una falta de respeto, un insulto. Cuando se habla de ídolos, se puede escribir con minúscula, eso sí, porque no son dioses de verdad. Pero cuando hablamos del único Dios verdadero, tenemos que hacerlo con mayúscula. Eso es la forma correcta de nombrar al Dios del cielo, al Dios que es lleno de amor y de misericordia para con nosotros. Pero aquí se está refiriendo a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo. Satanás es el Dios de este siglo, o sea, de este que reina en este momento en el mundo. Él es el que está engañando y llevando a la gente a la perdición. Dios nunca se apiadó de los ángeles caídos, ni hubo ninguna provisión de salvación para ellos. Dios hizo provisión de salvación para nosotros, los seres humanos. A nosotros Dios nos quiere salvar. A nosotros Dios nos amó de tal manera, pero no a los ángeles caídos, y menos a Satanás. Entonces Satanás, que no quiere ir solo a la condenación, él engaña a la gente, él susurra a la gente que no crean la verdad del Evangelio, que comamos y bebamos porque mañana moriremos y de esta vida no hay otra, que son las cosas que el mundo conoce y que el mundo muchas veces está repitiendo. ¿Por qué? Porque el diablo, que es el Dios de este siglo, él les tiene bajo su potestad. Ellos son esclavos de Satanás y no lo quieren reconocer.
pero es Satanás el que los tiene bajo su control. Y lamentablemente, si no salen del control de Satanás, si no escapan de ese control, van a ir a la condenación eterna juntamente con él. Así, entre ellos el Evangelio está encubierto. ¿Por qué? Porque Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí hay una palabra, el resplandecer, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y el Señor Jesús nos dice el apóstol Juan, cuando leemos en el Evangelio según Juan, que Él es la luz del mundo. Y la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas y no quisieron y no quieren que sus obras sean reprendidas. Así por eso, Satanás, que vive en las tinieblas, que vive en la oscuridad, él impide que esta luz del Evangelio resplandezca en los corazones de aquellos que tiene bajo su control, para que se pierdan, para que no vayan al cielo, no reciban a Cristo como su Salvador personal, el cual es la imagen de Dios. Y el apóstol está diciendo acá una verdad que es muy malentendida en muchos círculos religiosos, porque dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y algunos entienden esto por estar solamente los que pertenecen a la iglesia recibiendo el mensaje. No, aquí tiene que ver con que no nos predicamos a nosotros mismos, vale decir que el que está hablando no está hablando de sí, no está hablando de los grandes triunfos que puede haber tenido en la vida, de cuánto dinero tiene, de cuán bien le ha ido, de cuánto bienes materiales posee. No, eso no tiene ninguna validez, sino que el creyente habla de Dios y de el Señor Jesucristo. No nos predicamos, o sea, no hablamos de nosotros, sino hablamos de Jesucristo como Señor. Y aquí está unido el nombre Jesucristo. En esta unión de este nombre completo que tenemos acá, tenemos que el Señor Jesús es el Dios hombre. Tenemos primero el nombre de su humanidad, Jesús. Recordemos cuando el ángel Gabriel dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. El nombre Jesús significa Jehová salva. Y luego tenemos la palabra Cristo, y la palabra Cristo significa ungido o enviado. Hay muchos que hoy día se toman para sí ese término ungido. El único ungido de Dios es el Señor Jesucristo y no hay más. Ningún hombre puede tomarse ni atribuirse ese título. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos acerca de nosotros. Nosotros solamente somos siervos inútiles del Señor. Aquí dice claramente que no hablamos de nosotros, sino del Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo que es el Señor, que es el Dios hombre. El Señor Jesús en su persona unió humanidad y deidad. Él es tanto hombre perfecto como el Dios perfecto. Así, eso es lo que significa el nombre Jesucristo. Y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, siervos para con los hermanos, estamos dispuestos como siervos para servir a nuestros hermanos en la enseñanza, en las necesidades que ellos tengan y por supuesto especialmente en el anuncio del Evangelio de la gracia de Dios,
para que obtengan la salvación, el perdón de los pecados, que es el objetivo de toda predicación del Evangelio. No hay otro objetivo, sino el que las personas puedan convertirse, puedan pasar de la luz a las tinieblas, puedan entender el amor de Dios para con ellos mismos. Y aquí en el versículo 6, el apóstol Pablo está sacando una figura de la creación. Cuando Dios ordenó solamente que la luz existiera y fue la luz. Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la antigüedad, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y la luz fue. En la actualidad, en el periodo de la gracia, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, y los que le servimos a Él, los que somos sus seguidores, debemos manifestar en nuestras vidas y en nuestras personas también esa luz de Dios, esa luz del Señor Jesucristo. Iluminación del conocimiento tiene que ver con que el Espíritu Santo es quien ilumina nuestras mentes y quien nos enseña aquellas cosas que a nosotros nos dificulta aprender, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el gran mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Amigo mío, que usted pueda entender, Dios quiere iluminar su mente, su corazón en este momento, que usted pueda entender en la presencia suya, que así como usted está, sin tener a Cristo como su Salvador personal, está muerto en delitos y pecados delante de Dios, que usted no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, pero que Dios, en su amor, ha provisto a su Hijo unigénito a fin de que usted pueda confiar en su muerte expiatoria para obtener la salvación, el perdón de los pecados. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que reconocerse en la presencia del Señor, no en la presencia de un hombre, y confesarle a Él sus pecados y pedir que Él le salve a través o en base de la muerte de Cristo, el Señor Jesús, en la cruz. Y Dios, por supuesto, dice en su palabra que si usted viene a Él, Él le va a recibir. Él, al que viene a Él, no le echa fuera, y al corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Vamos a escuchar un himno y luego vamos a seguir analizando este capítulo. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús.
poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Solo en Jesús hay poder, sí, sí, hay poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sí, hay poder en la sangre eterna. Muy bien, en el versículo 7, el apóstol Pablo está enseñando esta gran verdad. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la luz, de la doctrina del Evangelio, de la gloria de Dios. Este tesoro está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios escogió a hombres débiles para que sean los portadores de la verdad del Evangelio. Él pudo haber escogido a ángeles o a hombres insignes para llevar el mensaje de salvación. Sin embargo, Él escogió a hombres débiles que no son gran cosa en este mundo para llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la obra de salvación, el poder para salvar, no es de ningún hombre, sino el poder y la obra de salvación es enteramente hecha por Dios. Es el Señor Jesucristo el que murió para perdonar los pecados. Es el Espíritu Santo el que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. No, por muy elocuente que sea el predicador, por mucha labia que tenga, por mucho que hable, no es el predicador el que convence, sino el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra en el corazón del pecador, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Es el Padre el que trae a aquellos que han de ser salvos para que escuchen el mensaje de salvación. El Señor Jesús, Él mismo lo dijo, lo explicó. Nadie viene a mí si el Padre no le trajere, y yo le doy vida eterna. Así, no es obra de una iglesia, de una religión, de hombre alguno, por muy insigne que sea, sino la obra es del poder de Dios. Y estos vasos de barro tienen que ver con que los siervos de Dios, nosotros, aquellos que estamos anunciando el Evangelio, estamos sometidos al mismo tipo de pasiones, de debilidades que todos los hombres. Pero gracias a Dios que es el Espíritu Santo quien mora en nosotros, el que nos sostiene y el que nos ayuda a vivir una vida cristiana victoriosa para cumplir con el cometido, con la obra que el Señor nos ha destinado. Así, qué maravilloso es que Dios haya puesto en vasos de barro este tesoro, el tesoro del Evangelio, de las doctrinas de la cruz de Cristo. Así, el poder para salvar es de Dios y no de nosotros, dice el apóstol Pablo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Aquí está el apóstol Pablo graficando la condición que él tenía en aquel tiempo con respecto a su vida, cómo ellos estaban sufriendo enormemente, pero también ellos hallaron un sustento maravilloso en la persona del Señor Jesucristo, porque Él los amparó y Él los libró de todos sus temores. Perseguidos, cuánta persecución tuvieron que soportar ellos por solamente anunciar la verdad del Evangelio. Hoy día hay países en el mundo y muy cerca de nosotros en donde ya también
está el enemigo, el diablo, obrando en el corazón de las autoridades y están prohibiendo la predicación del Evangelio, el anuncio de la gracia de Dios. Países en donde se está dando cabida al Dios de este siglo, a Satanás, y están desechando la luz del Evangelio de la gracia de Dios. Qué triste, qué lamentable. Perseguidos, mas no desamparados. No, porque ellos tenían ante sí a Dios, que es cual una torre fuerte, en donde puede esconderse, puede protegerse el creyente en el Señor Jesucristo. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando por todas partes la muerte del Señor Jesús, el tema principal del Evangelio de Cristo, que el Señor Jesucristo murió, que fue sepultado y que resucitó, y que está sentado en la majestad de las alturas. La gente puede ver, y podía ver en aquel tiempo también, el poder de Dios manifestado a través de las obras, de los milagros hechos al principio por los siervos suyos. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ellos siempre estuvieron expuestos a muchos peligros y muchas veces incluso les dejaron allí pensando que ellos ya habían muerto, pero el Señor Jesús, Él les mantenía y les sustentaba para que ellos pudieran cumplir su ministerio. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe era algo común entre los creyentes, tanto allí en Corinto como entre el apóstol Pablo y los siervos de Dios. Dios nos ha salvado y Dios salvó a Pablo y sus compañeros, no para que ellos fueran terminales de la bendición de Dios, sino más bien para que ellos fueran canales por medio de los cuales la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo pudiesen también llegar a otros. Por eso es que el apóstol Pablo dice aquí, creí por lo cual hablé. O sea, él estaba entregando un mensaje que primero él había creído. No se trata de anunciar a otros y decir a otros, Cristo salva. Pero si le preguntamos si usted cuánto tiempo hace que es salvo, algunos tal vez podrían decir, no, estamos caminando, estamos tratando. No, la salvación es algo que se obtiene inmediatamente cuando la persona cree en el Señor Jesucristo y le recibe como su Salvador personal. Y entonces el Espíritu Santo que viene a morar en él, es quien le va a ayudar a que él también lleve este mensaje de salvación a otras personas, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vale decir, si usted nos preguntara a nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, sí, somos salvos por la gracia de Dios, no porque nosotros tengamos algún mérito en nosotros mismos, no, al contrario, porque Dios nos amó de tal manera que para poder liberarnos, para poder darnos vida eterna, envió a la muerte y muerte de cruz a su unigénito Hijo. Así nosotros hablamos porque tenemos la certeza, tenemos la seguridad en nosotros mismos que somos de Dios, que tenemos vida eterna, que tenemos el perdón de pecados, que somos hijos de Dios. Y usted dice, ¿cómo sabe eso usted?
por la palabra de Dios. Ella nos da la seguridad, y también porque el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y somos herederos de Cristo, coherederos de Dios con el Señor Jesucristo, de acuerdo a sus promesas que Él nos ha dejado establecidas en su palabra. No es que seamos presuntuosos, ni que seamos los únicos, no. Para usted la salvación es la oferta que Dios tiene para usted en este mismo momento. Si usted quiere tener esta misma seguridad, tiene que depositar su fe en la única persona, en el Señor Jesucristo, y usted puede tener el perdón de pecados y la vida eterna, y asegurar el futuro por la eternidad de su alma, porque eso es el Evangelio de Cristo, eso es el Evangelio de salvación. En la Biblia no hay ningún lenguaje ambiguo donde se diga a lo mejor o quizás. No, tenemos vida eterna, somos hijos de Dios. Solo el lenguaje bíblico que nosotros tenemos con mucha seguridad en nosotros, porque el Señor así nos los ha prometido y Él nos los ha entregado. Creemos por eso también, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esta era la confianza de Pablo cuando él está escribiendo a los Corintios. Él tenía la certeza que Dios, que resucitó a través del Espíritu Santo al Señor Jesucristo, a los creyentes, todos nosotros que creemos en Él, si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, Él también nos va a resucitar con Jesús y nos presentará juntamente con todos los creyentes allí ante su persona. Porque todas estas cosas, dice el apóstol, padecemos por amor de vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sea sobreabunde para gloria de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios para con el pecador. Dios estableció desde un principio que la paga del pecado es muerte. Así todas las personas merecemos la muerte a causa de nuestro pecado, pero cuando nos arrepentimos, cuando invocamos el nombre de Dios para salvación, Dios, por su gracia, nos regala la salvación. Por gracia, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, y no por obra, para que ninguno se gloríe, porque somos hechuras suyas, salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las buenas obras es el resultado de la salvación, es el fruto de la salvación, es por medio de lo cual las personas pueden conocer que somos hijos de Dios a través de nuestras obras. Y la acción de gracia es diferente, porque la acción de gracia tiene que ver con la oración del creyente, en la cual alaba y glorifica el nombre de Dios, porque las oraciones no son solamente un pliego de peticiones que presentamos ante Dios para expresar nuestras necesidades, no. Tenemos que hacer oraciones de acción de gracia, y la acción de gracia tiene que ver con glorificar el nombre de Dios y agradecer por todas las cosas, sean buenas o sean malas, que tenemos en nuestras vidas diarias. Porque, como dice el profeta Jeremías, ¿quién será aquel que pensará que solamente las cosas buenas recibimos de Dios? Todo lo que
viene a nuestras vidas, viene de parte de Dios. Así tenemos que ser agradecidos con Él, agradecer por el pan que cada día nos provee para nuestra mesa. Es algo que a veces nos olvidamos de dar gracias a Dios, pensando que como que es una obligación de Dios el concedérnoslos todos los días, o pensando que es una costumbre que la tengamos todos los días. No sabemos que hay personas en este mundo que de repente se encuentran sin lo necesario para sobrevivir. Y esto Dios, a través del Señor Jesucristo, Él lo enseñó. Incluso cuando el Señor enseñó a orar a los discípulos, Él les enseñó que dieran gracias. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. Así, la alimentación para nuestros cuerpos. Pero esas son las acciones de gracia. Y por supuesto, agradecer a Dios por su gran bondad de habernos salvado, por su gracia abundante. Y estas acciones de gracia sobreabundan, es para la gloria de Dios. Por tanto, dice él, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Este cuerpo carnal, este cuerpo físico, es algo que nosotros vemos cada día, es algo que no podemos negar, que con los años se va desgastando, se van perdiendo las habilidades, se van perdiendo muchas funciones de nuestros cuerpos, nuestra mente se va también desgastando, pero qué maravilloso es que el hombre espiritual, que aquel hombre que va creciendo dentro de nosotros, que es conforme a la imagen del Señor Jesús, este hombre espiritual se renueva de día en día. Pero ¿cómo se va a renovar? ¿Cómo lo vamos a alimentar para que esto sea una realidad? Lo vamos a alimentar y lo vamos a sostener a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración para con el Señor. Eso es lo que va a alimentar el hombre interior para que vaya siendo fortalecido cada vez más. No importa que el hombre exterior se vaya desgastando, lo importante es que el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué maravilloso es como el apóstol está pensando en las glorias que han de manifestarse en nosotros, en donde cuando estemos en aquel lugar, las aflicciones que pasamos por causa de Cristo nos parecerán leves alfilerazos en relación a la gloria que ha de manifestarse en cada creyente. ¿Cómo no va a ser glorioso el estar con un cuerpo en la presencia del Señor, con un cuerpo semejante al de la gloria suya? ¿Cómo no va a ser maravilloso estar allí en un estado en donde las miserias de este mundo ya habrán quedado totalmente atrás, en donde lo único que haremos será alabar y glorificar el nombre del Señor? Ya no estaremos expuestos a toda la miseria que este mundo ofrece a las personas. Así será eternamente glorioso el futuro de los creyentes. Y nosotros deseamos, querido amigo, que usted también pueda disfrutar de ese futuro glorioso, maravilloso que tendremos los creyentes. Allí cuando seamos manifestados a este mundo como los hijos de Dios junto a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es Jesucristo la esperanza de gloria en nosotros. Sinceramente, las cosas que se ven son las que estamos viendo a diario a nuestro alrededor en nuestra vida física. Y cuánta miseria, cuánta maldad, cuánto egoísmo, cuánta falta de afecto natural estamos viendo cada vez más en este mundo. Estas cosas son las que vemos, pero las que no vemos son las promesas eternas hechas por el Señor Jesús, y esas son eternas. Y entre esas promesas tenemos que cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos una herencia incorruptible, inmarchitable, reservada para cada uno de nosotros en los cielos. Y a veces parece que fueran cosas de ciencia ficción cuando hablamos y leemos en el Apocalipsis de que viviremos y andaremos en calles de oro, en lugares muy preciosos, pero que, amigo mío, son una realidad. Es la promesa de Dios, y la promesa de Dios es fiel y verdadera. Por eso le invitamos para que venga Cristo, para que le reciba como su Salvador personal, y para que usted también pueda tener un futuro glorioso por toda la eternidad en la presencia del Señor Jesucristo. Vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa. Tal como soy de pecador, sin más confianza
agradecemos la sintonía y deseamos que ojalá usted pueda entender el mensaje de salvación. También a las personas que llaman al programa, nuevamente reiteramos que el día miércoles en nuestra reunión de oración de nuestra iglesia, ahí estamos orando por usted, por su problema, y en forma personal también cada uno de nosotros. Así llame con confianza nomás pidiendo la oración y confíe que Dios puede obrar en su vida de acuerdo a su fe. Queremos pues invitarle a nuestras reuniones, si usted no se congrega en algún lado, en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. Queda cariñosamente invitado, las reuniones son bien cortas, bien precisas, así usted tiene que disponer solamente de poco más de una hora. Que el Señor le bendiga y que ojalá, si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente podamos estar con el mensaje de salvación del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdí